Señorías, el señor Diego, hasta luego, señor Diego, el señor Diego afirmó ante la Federación de Municipios de Cantabria que ningún ayuntamiento se iba a ver incapacitado para atender la prestación de los servicios. Claro que la Federación de Municipios de Cantabria se celebró el 19 de octubre del año 2012. Y seguro que ese día el señor Diego todavía no conocía el contenido del anteproyecto de ley, del que el Partido Popular llama, en esa nueva invención del lenguaje, anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Seguro que ese día el señor Diego no conocía ese anteproyecto que estaba gestando el señor Rajoy y que, por cierto, se aprobó en febrero de este año, porque no es que incapacite a un ayuntamiento, no. Incapacita al menos a 97 ayuntamientos de Cantabria para ejercer, por ejemplo, las competencias de servicios sociales de atención primaria. Yo estoy segura que no lo conocía, porque si no, no es posible que pueda hacer una afirmación de estas características. Un anteproyecto de ley, señorías, que se presentaba ante la opinión pública como la panacea del siglo en lo que se refiere a la tan traída y llevada reforma de la administración local y, por cierto, también como una de las principales soluciones a la situación de crisis económica que estábamos viviendo. Y lo digo porque si atendemos a las explicaciones que el señor Montoro daba al respecto, pues tal parecía que reduciendo el número de concejales, quitándoles el sueldo y otorgando a los interventores y a los secretarios esa función de controladores del poder central en los ayuntamientos, de controladores, en definitiva, de la labor política de los representantes de los ciudadanos, se arreglaba el mundo. Además, siempre, según el señor Montoro, había que reducir las competencias de los alcaldes y los concejales porque son todos ellos sospechosos, no solo de cobrar mucho, que también lo decía, sino de ser demasiado solícitos con las necesidades de los ciudadanos que se acercan a su administración más cercana, al ayuntamiento. Presentaba el señor Montoro la reforma demonizando a los representantes más directos de los ciudadanos y diciendo aquello de que les quitaba lo que iban a gestionar mucho mejor las excelentísimas diputaciones provinciales, poder democrático donde los haya, y la forma además mucho más moderna y más participativa de representación ciudadana del siglo XXI. Estoy segura que el señor Montoro pensaba con ello contribuir a reducir la brecha que se está abriendo entre los ciudadanos y la política. Sí, señorías, porque con esta reforma que pretende el Partido Popular se aumenta todavía más la distancia entre la política y los ciudadanos y se opta, por ejemplo, por otorgar determinadas competencias, entre otras estas, a una administración que ni tan siquiera es elegida directamente por los ciudadanos. El anteproyecto de ley, si analizamos el contenido ideológico, también se las trae, como diría mi madre, con avalorios. Reduce hasta el absurdo, señorías, la posibilidad de crear comunidad social. Los ayuntamientos dejan de poder intervenir en ninguna de las áreas de actuación que les permitía crear comunidad, que les permitía crear esa comunidad social, y esto es especialmente grave cuando hablamos de del sistema de servicios sociales, porque ese es uno de los objetos básicos del sistema. Es uno de los objetivos básicos del sistema de servicios sociales, crear comunidad. El concepto de comunidad queda reducido a cementerios, caminos, aguas o vertidos, y es pura gestión administrativa, sin apenas contenido político. Y sin política, señorías, quedan solo los individuos particulares. Y ese es el colmo de la ideología ultraliberal que destila el anteproyecto de ley. Desprecian en él la política de proximidad, porque la están igualando durante todo el anteproyecto de ley a despilfarro. La reforma que se pretende es la puntilla definitiva que le faltaba a los servicios del mundo rural. El otro día teníamos ocasión de hablar de ellos y quedan reducidos a los que citábamos antes, pero se les priva de los servicios más sociales, de los que unen, de los que te acercan al territorio, ni escuela, ni guardería, ni ayuda a domicilio, ni pequeña residencia para dependientes o mayores. Eso ya no depende para nada de los ayuntamientos. Los servicios sociales municipales, señoras y señores diputados, han sido uno de los principales enganches en las zonas rurales y esta reforma los elimina de un plumazo.
Los ayuntamientos quedan privados de intervención en materia de servicios sociales y solo se convierte en obligación los servicios sociales para los de más de 20.000 habitantes. En Cantabria, 5. El resto, no. Al resto, la competencia sería, en este caso, de la comunidad autónoma que tiene asumidas, en su caso, las competencias de las excelentísimas diputaciones, en este caso de la excelentísima Diputación. Nada de prevención, nada de intervención comunitaria. Esto supone la desnaturalización del sistema de servicios sociales tal y como lo conocemos en la actualidad. Además, reduce hasta el absurdo la competencia municipal en Cantabria en 97 ayuntamientos y supone el desprecio más absoluto a una red de servicios sociales y a unos trabajadores sociales que desde los años 80 hasta nuestros días han ido creando la base de lo que hoy conocemos como red de servicios sociales, en este caso, a lo que nos referimos, de atención primaria, que han contribuido con su profesión y con su trabajo, acompañados de la acción política de miles de concejales y de alcaldes, a generar un sistema de servicios sociales que también, por cierto, hace poco teníamos ocasión de hablar de él aquí, con motivo de la evaluación, en este caso, del Plan Concertado de Servicios Sociales, que yo traía a esta Cámara no porque le evaluáramos si estuviera dando o hubiera dado a lo largo de estos años unos resultados estupendos, sino porque el Gobierno del señor Rajoy, como todos ustedes saben, a lo largo de sus presupuestos se cargó la financiación que del Estado llegaba a las comunidades autónomas para acompañar a las de los ayuntamientos en el Plan Concertado de Servicios Sociales. Y, como les digo, con este anteproyecto de ley reducen al absurdo la competencia municipal, desprecian el trabajo de miles de hombres y mujeres que se han dedicado a crear esta red, y digo tanto trabajadores sociales como representantes de los ciudadanos, y desprecia también la trayectoria histórica del sistema de servicios sociales que construimos en este país a partir de los años 80. Pero no solo eso, sino toda la legislación que, para complementarlo y adaptarlo a los nuevos tiempos, hemos ido generando en todos los parlamentos autonómicos, incluidos en el de Cantabria, por cierto, con el apoyo mayoritario de los partidos, en este caso de los grupos parlamentarios que lo integran. La legislación que hemos ido desarrollando a lo largo de este tiempo, que va concretando y desarrollando, en nuestro caso, la Ley de Derechos y Servicios Sociales de Cantabria, y como nosotros en todas las comunidades autónomas. Todas las comunidades autónomas, también la nuestra, como les decía, hemos ido impulsando esa legislación. Una legislación que lo único que hace es consolidar dos niveles funcionales en la organización de los servicios sociales. Por un lado, el nivel de atención primaria, que es el que le corresponde a los ayuntamientos, a la administración local, y por otro, el nivel funcional especializado, que es el de competencia de las comunidades autónomas. Pues bien, señorías, el anteproyecto de ley pasa por encima de esta realidad, por cierto, como les decía, construida entre todos, pasa por encima absolutamente de la realidad social, en este caso de los servicios sociales que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Hace muy poco tiempo hablábamos aquí, como les decía, del plan concertado. Entonces decíamos, ¿por qué este afán por destruir algo que encima acaba de evaluar el Gobierno de España y ha dado como resultado pues prácticamente la cobertura del 100% de nuestra población que tiene acceso a los servicios sociales y una creación de empleo importantísima? Pues porque ni más ni menos era la antesala de lo que ahora contiene este proyecto de ley. Los expertos en la materia, los que conocen muy bien estos servicios de atención primaria, dicen que si este anteproyecto se convierte en ley, supondrá no solo un error, sino también la degradación definitiva de los servicios sociales. Y la factura que se pagará en el futuro de ese error, se pagará en forma de más marginación, de menos cohesión social y de más sufrimiento de los de siempre. Por eso, señorías, queremos que el Gobierno de Cantabria nos diga qué piensa al respecto. ¿Está de acuerdo con el contenido con respecto a los servicios sociales de este anteproyecto de reforma local? Esto es lo que nos trae aquí, a interpelarles, y es lo que queremos conocer del Gobierno de Cantabria. Muchas gracias. Señora consejera, noto una pequeña contradicción, me va a perdonar usted, igual que no lo he entendido yo bien, porque si es inoportuno que preguntemos sobre algo que es un anteproyecto que, por cierto, lleva rodando por ahí desde julio del año pasado, y se han presentado varias versiones, la mayor parte de las veces se va adecuando la versión
a las alegaciones, protestas o propuestas que unas veces más públicas y otras más privadas van haciendo fundamentalmente las federaciones de municipios en las que tiene mayoría el Partido Popular y los alcaldes del Partido Popular. Pero digo que noto esa pequeña contradicción porque si utiliza un tono, perdone que la interprete, pero es lo que me toca desde donde estoy sentada interpretarle, utiliza ese tono de decir, bueno, pero ¿cómo vienen ustedes a preguntar aquí ahora sobre este tema si es un papel que anda por ahí rodando? Pues me parece un poco contradictorio con la parte final de su intervención, en la que usted misma dice, nosotros hemos hecho llegar una serie de preocupaciones o de alegaciones al respecto, fundamentalmente por si las competencias van a ser nuestras. En el periodo de transición habrá que negociar cómo y, sobre todo, con qué dinero, porque parece que el anteproyecto no lo tiene muy estudiado, lo de que las comunidades autónomas que se hagan cargo de las competencias que le quitan a los ayuntamientos, repito, reciban la financiación para las mismas. Ese final de su intervención me parece a mí un poco contradictorio con la parte inicial de su intervención, en la que lo primero se pone el escudo para decir, pero ¿cómo se atreven ustedes a preguntar sobre un papel que, por cierto, es la comidilla de toda España desde julio del año pasado? ¿Que no le salió bien la propuesta? ¿Que no le salió bien la forma de presentarlo? Oigan, en un momento en que los ciudadanos están muy mal, desde el Gobierno de España se plantea una reforma de la administración local con una fachada, y la fachada es estos alcaldes y estos concejales, además de ser muchos, cobran muchísimo. Ustedes lo están pasando fatal y sus representantes tienen mucho sueldo. Y no le salió mal, desde el momento que se demostraron que los números que utilizaban no existían, no eran reales. Y a mí me preocupa, ¿qué quiere usted que le diga? Claro que hemos ido construyendo el sistema de servicios sociales a lo largo del tiempo, claro. Pasamos de no tener nada a tener unas unidades básicas de acción social en Cantabria, en las que compartíamos una asistente social en aquel momento, trabajadora social hoy, entre varios ayuntamientos, y empezábamos a atender los casos más graves sin un duro, a tener una red básica de servicios sociales que es, al menos yo así lo considero, un orgullo para nuestra comunidad autónoma. Y estoy segura que para todos los ayuntamientos. Pero es que les preguntamos porque tenemos ciertas precauciones con ustedes. El señor Rajoy llegó al Gobierno y la primera declaración que hizo fue: la ley de dependencia es insostenible, el preludio de la demolición de la ley de dependencia. Y en su primer presupuesto y en el segundo se carga el plan concertado de servicios sociales, que es la antesala de lo que pretende hacer con esta reforma en el proyecto de ley. Y en el proyecto de ley coge ya y definitivamente pues elimina la autonomía municipal, contradice los compromisos que como Estado español hemos contraído todos los partidos políticos con la Carta Europea Municipal, los contradice totalmente con la Carta de Autonomía Local y sencillamente le roba a los ayuntamientos competencias que le resultan incómodas le roba a los ayuntamientos competencias que le resultan incómodas como Gobierno de España en manos de lo local. Y lo acaba de decir usted mismo en su intervención. No, un momento, que todos los servicios tenemos que estandarizarlos. El estandarizar un servicio social es prácticamente abocarle al fracaso, porque no es lo mismo en un lugar que en otro, ni una necesidad que otra, ni en una comunidad que otra, ni en un tipo de población que otra, y no cuesta lo mismo. Y ustedes pueden estandarizar lo que sea, pero eso es la demolición directa de los servicios sociales. Competencias que les resultan incómodas al Gobierno de España en manos de lo local, porque no coinciden con su modelo de Estado de bienestar. Y como no coinciden, es mejor controlarlas por otra vía. Y además con una posibilidad cierta de que se conviertan en un objeto de externalización estupendo, en un objeto de negocio estupendo, como están haciendo ustedes con todo el estado de bienestar. Y eso lo hace por la vía de declarar unilateralmente, señorías, impropias de los ayuntamientos determinadas competencias, y digo unilateralmente porque no han consultado con nadie, y desde luego sus alcaldes tampoco están de acuerdo con ellas. Y mire, lo de la supuesta duplicidad y el solapamiento de servicios con los que quieren justificarse no son sino una coartada más. Exagerada por el ruido que hacen ustedes al decirlo. Porque allá donde se produzca, señoría, lo que puede hacer es corregirse. Pero lo que no se puede es servir para, escudándose en una mentira 1000 veces repetida, cargarse los servicios de proximidad que se vienen prestando en perfecta distribución de competencias y, por cierto, señoría, a costes muy
razonables. Y usted lo sabe, y si no, compárelos. Compárelos con los servicios sociales que se prestan en otros lugares a costes razonables. Señorías, el tema es si su gobierno, el gobierno del señor Diego, está de acuerdo con las propuestas. Si además de estar de acuerdo con las propuestas, está dispuesto a asumirlas, a asumir esas competencias en los términos en los que establece el anteproyecto de ley. Si está dispuesto el gobierno del señor Diego a prestarlas en las mismas condiciones que las están haciendo ahora los ayuntamientos, con la misma cobertura o incluso la que se necesite en su momento, y si está dispuesto también a mantener a los trabajadores sociales en los puestos de trabajo que correspondan, o incluso a incrementarlos, acabo, señor presidente, o incluso a incrementarlos en el caso hipotético, y le voy a hacer caso, de que el señor Rajoy decida al seguir adelante con este despropósito de anteproyecto de ley tal como está planteado. Porque si decide seguir adelante y conociendo la obediencia debida que han planteado ustedes al Gobierno de España en todas y cada una de aquellas decisiones que ha tomado con respecto al estado del bienestar, me temo lo peor, señor.